bendiga. Como les había comentado ya, hoy vamos a tener este pequeño estudio de la palabra, ya que hoy día no podemos usar el templo. Bueno, ustedes saben, allí se comenzaron algunos arreglos poniendo los pisos de las cerámicas y bueno, hoy día no se podía pisar. La idea era hacer una reunión en el patio del templo, pero bueno, no nos ayudó el tiempo no nos ayudó y tuvimos que, que suspender la reunión de hoy y de mañana y bueno, y recordar que vamos a tener esa reunión el día miércoles. El día miércoles, recuerden que el día miércoles vamos a tener entonces la reunión a las 19:30 horas. Pero bueno, no quería que quedáramos sin poder transitar por la palabra de Dios hoy día. Y entonces que bueno, he preparado o quiero que compartamos, más de preparado, ¿no? Que compartamos esta, esta porción de la palabra que me gustó mucho, me sonaba mucho en mi corazón esto de más que vencedores, más que vencedores. En un tiempo donde el enemigo no quiere que vernos vencedores, ¿sabes? Que el enemigo no te quiere ver vencedor. El enemigo quiere hacerte pensar de que toda esta tribulación, este tiempo que nos está tocando vivir, no, nos huequen, nos quiten la fe, nos hagan pensar que Dios nos olvidó o que Dios nos responde. Y sabes, allí Romanos 8:28, que quiero que me ayudes, que vayas y busques en tu Biblia, en tu teléfono, en tu computadora, busque la palabra y que vayas a Romanos 8:28. Y vamos a leer esta porción de la palabra que por título tiene más que vencedores. Y allí vamos a ir leyendo qué es lo que Dios tiene para nuestra vida en esta mañana, en este pequeño estudio de Romanos 8:28. Así que bueno, corre, busca la Biblia, busca el celular, busca esta palabra y dispón tu corazón para escuchar la palabra de Dios, que hoy día va a hablar a nuestros corazones seguramente, porque Dios está preocupado en verdaderamente traer esa palabra de seguridad a nuestra vida. Ve a buscar allí Romanos 8:28. Yo ya lo tengo aquí en la computadora y te lo voy a ir leyendo. Dice Romanos 8:28. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira cuántas verdades, cuántas cosas que dice la palabra en este pequeño, en estos versículos que estamos leyendo, ¿no? Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí en el 38 me encanta esta declaración de Pablo que dice, por lo cual estoy seguro.
Me encanta, porque esa seguridad que Pablo tenía de su vida cristiana, de su salvación, de su propósito en Cristo, de su llamado, de aquel que murió, es por lo cual yo estoy seguro. Y sabes, es lo que el enemigo quiere que nosotros perdamos en este tiempo, esa seguridad. Pero sigamos leyendo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permíteme orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, bendito Dios, que es alimento a nuestra vida espiritual, dirección, exhortación. Señor, tú nos edificas con esta palabra. Por eso en esta hora, Señor, prepara nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, recibirla, Señor, inquirirla, desarrollarla, entenderla, Señor, y que por intermedio del Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, seamos alimentados, Señor, por ella, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, decidí hoy no hacerlo, bueno, como te dije, el templo está con algunas reparaciones y decidí hacerlo aquí en el estudio de la radio, este estudio. Y como te decía, estuvo sonando esto en mi oído. El Señor lo hace de esta manera conmigo. Trae un versículo o parte de un versículo, una palabra que empieza a sonar fuertemente en mi espíritu. Y cuando la desarrollo, Dios obra, habla al corazón. Siempre primeramente al mío. Siempre primeramente trata con mi vida. Y yo escuchaba esto, más que vencedores por intermedio de aquel que nos amó. Más que vencedores por intermedio de aquel que nos amó. Era lo que el Espíritu susurraba a mi oído. Y cuando vengo a Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto para quién? ¿Para quién es? La palabra en el versículo comienza, dice que sabemos que a los que aman a Dios, no es para cualquiera la promesa, no es para todo el mundo. ¿Sabes? El amor de Dios es incondicional. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero también dice que nosotros tenemos un libre albedrío, una libre decisión de decidir y hacer. Pero ¿sabes? Hay algo tan bueno y tan hermoso en el Señor, que Él se preocupa por la salvación y hace todos los pasos de la salvación para que nosotros seamos salvos. Sí, todos los pasos. Por eso dice que no podemos gloriarnos de la salvación, porque no es por obra, sino por gracia. Y entonces, toda la salvación la hace Él, sí, nosotros simplemente tomamos una decisión. Pero fíjese que aún en esa decisión está Dios. Y eso es lo que quiero que veamos hoy día. Porque también nos dice allí que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero por qué? ¿Para qué nos ayudan a bien? Porque dentro de nuestro llamado y del propósito que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Es que Dios quiere transformar nuestras vidas. Y entonces todas las cosas ayudan para que esa transformación se efectúe. Por eso, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, cuando estamos en Cristo, cuando amamos a Dios, nos ayudan para que la transformación que está siendo llevada a la imagen de su Hijo, como dice el 29, si tú estás con la Biblia allí acompañándome, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vas entendiendo, vamos entendiendo lo que realmente la palabra nos dice.
nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, porque todas las cosas nos van a ayudar a que vayamos adquiriendo la imagen de su Hijo. O sea, por ahí nos preguntamos, ¿por qué tenemos pruebas? ¿Por qué dificultades? ¿Por qué enfermedades? Porque hay muchas cosas que se la pueden explicar en la misma humanidad, ¿no? El cuerpo físico suele enfermarse, ¿sí? Pero muchas veces decimos, ¿por qué nos suceden algunas dificultades que no entendemos? Pruebas. Y sabemos que el Señor nos prueba, nos mete en desiertos, pero sabes, el Señor dice que siempre estará con nosotros, aunque pase, decía David, por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, esa es seguridad. Lo que hoy en día el enemigo quiere que el cristiano pierda es la seguridad de la bendición de Dios, la seguridad del llamado de Dios, la seguridad de la predestinación de Dios para nuestra vida, la seguridad de la salvación de Dios para nosotros. Es lo que el enemigo quiere que tú pierdas. Y Pablo decía allí, por lo cual yo estoy seguro que nada me va a mover del amor de Dios. Qué bueno que Romanos dice, ¿saben? Ustedes son más que vencedores, porque ustedes estaban muertos en sus pecados, separados de la gloria de Dios, porque eh, la paga del pecado es muerte. O sea, no podíamos hacer nada, no podíamos llegar al cielo. Estábamos condenados a una muerte en el infierno, o sea, una muerte eterna. Pero sabes, Dios hizo todo lo posible, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todo para que nosotros verdaderamente podamos tener salvación. Dice, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es con quien nos tenemos que identificar. Él es, como decía, como la palabra dice, lo vemos ante un espejo, ¿sí? Nosotros tenemos que ir permanentemente eh, transformándonos a la imagen de su Hijo. Él es a quien tenemos que imitar cada día. ¿Cómo actuaría Él en esta situación? ¿Cómo actuó Cristo en su dolor? ¿Cómo actuó Cristo en su persecución? ¿Cómo actuó Cristo en cada momento que le tocó vivir? Y así deberíamos vivir nosotros como a la imagen de su Hijo. Dice, a los que predestinó, y sabes que aquí, esto me encanta, dice, porque dice que a los que llamó, a los que conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Sabes, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra del Señor, tenemos que ser conscientes de qué manera tenemos que estudiar, porque la palabra nos va diciendo muchas veces en la forma griega, porque el Nuevo Testamento es una traducción del griego, en la forma griega, saber cómo es el estudio de la palabra. Y muchas veces la palabra nos dice el desarrollo completo del pensamiento de Dios para nuestra vida. Quiero que a ver si me entiendes en esto. El desarrollo completo de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y después nos dice cómo va a ser ese desarrollo. Y el desarrollo completo en el 8:30, aquí en Romanos 8:30, es que Dios dice que primero, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. ¿Sí? Dice que después de que nos conoció, nos predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Nos conoció antes de la fundación del mundo. Y nuestra glorificación será cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, algo que todavía no ha sucedido ni en tu vida ni en mi vida. Aquí está el proceso de Dios.
en el 8:30. El proceso de Dios en tu vida, que has creído en Cristo, y de mi vida que he creído en Cristo. Él nos conoció antes de la fundación del mundo y llevará un proceso de crecimiento y transformación hasta que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese día que seamos glorificados, ese día que suenen las trompetas, y si todavía estamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes y lo veremos a Él cara a cara tal cual es, y nuestros cuerpos serán glorificados. Aquí en el 8:30 encontramos todo el proceso de Dios. Por eso es que Dios dice, tranquilo, tú eres un vencedor porque yo he hecho todo para que lo seas si crees en mi Hijo, en aquel que entregó su vida, derramó su sangre para lavarte de pecados y murió en la cruz del Calvario, fue crucificado para reconciliarte, un sacrificio agradable a Dios para reconciliarte, nosotros pecadores, ser justificados ante Dios por el sacrificio de un inocente. Así que cuando la palabra nos dice, nosotros somos más que vencedores por Cristo que nos amó, nos está diciendo de que tenemos un proceso, pero que el proceso está asegurado. Por eso Pablo decía, estoy seguro que nada me podrá separar del amor de Dios. Y que el proceso de Dios, es lo que decía Pablo con esto, el proceso de Dios en mi vida se efectuará. Y así iré en un proceso transformando conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos volver atrás. Decimos, estoy cansado, Dios no me contesta. Estoy cansado, estoy orando y Dios no me contesta. ¿Es esa la voluntad de Dios para tu vida? Si la voluntad de Dios dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Muchas veces la palabra dice que no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Quizás es un capricho o algo que queremos o nos hemos... O es nuestra voluntad, nuestra intención, es eso lo que quiero. Y esa no es la voluntad de Dios en el proceso de Dios. Por eso quizás estás pidiendo mal. Hoy Dios te dice, tú eres un vencedor. Nada podrá derrotarte, nada podrá alejarte de mi mano. Dice la palabra en el 30, y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. El proceso de nuestra vida en las manos de Dios hasta el día en que seamos llamados. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Sabes, tú eres un escogido de Dios. Dite para ti mismo, ahora que estamos aquí en privado, dite, yo soy un escogido de Dios. ¿Y quién podrá condenar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te justifica. No permitas que el enemigo venga a quererte traer condena de tu pasado. Si tú has creído en Dios, si has recibido a Cristo en tu corazón y estás caminando en la voluntad de Dios, Dios es el que Cristo ya hizo, ya pagó tu deuda. No tienes por qué seguir condenándote de un pasado. ¿Sabes? Dios dice, tú eres santo, tú eres justo, porque eres justificado por la muerte del Cordero. ¿Quién es el que te condena? Si Cristo ya murió. Más aún, Él también resucitó. Y no solo eso, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate, esto es lo que nos tiene que dar la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestro caminar, de que somos vencedores y que cualquier situación que estás viviendo no puede vencerte ni derrotarte, ni aún la muerte, porque dice que en la muerte es ganancia para los que creen en Cristo Jesucristo. En Cristo Jesús, perdón. Así que, fíjate, Dios es el que también, Él es el que también intercede por nosotros, dice el 34. Así que Jesucristo murió, resucitó por nosotros, fue llevado a la diestra de Dios Padre, se le dio toda autoridad y también intercede por nosotros. El ministerio de Cristo hoy es interceder por aquellos que estamos aquí en la tierra. ¿Se acuerda la oración
en el libro de Juan, Señor, yo te pido que los cuides, que los guardes del mundo, porque están en el mundo pero no son del mundo. De esa misma manera, Cristo sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, por aquellos que creen en Él y que caminan, y que muchas veces nos encontraremos en aflicciones, en angustias, en persecuciones, pero que ninguna de esas cosas lograrán separarnos del amor, de la intercesión y del cuidado de Dios para nuestra vida. Esa es nuestra seguridad. Qué bueno que es poder entender la palabra, porque, ¿sabes? Muchas veces decimos, y todas las cosas me ayudan para bien, pero que muchas veces nosotros creemos que nuestro bien, esperamos el bien nuestro, el bien egoísta para nosotros, y muchas veces el bien nuestro es que verdaderamente seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Seguimos leyendo. Dice el 37, ante todas estas cosas, y está hablando de lo que realmente decía el 35, lo vamos a leer para entender. El 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Si nosotros buscamos la palabra tribulación, es partir, romper. Tribulación, dolor. Así que ningún dolor, ninguna separación puede apartarte del amor del Señor. ¿Sabes? Nosotros muchas veces somos muy livianos en el amor a Dios. La palabra en el libro de Juan dice que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente el amor que Dios tuvo por nosotros y que Jesucristo tuvo, el amor que desplegó Jesucristo en el sacrificio de la cruz del Calvario, nosotros deberíamos enamorarnos y apasionarnos de este Cristo. Y así ninguna tribulación nos separaría de Él, sino que esa misma tribulación nos acercaría a Cristo. Y esto es lo que quiero que entiendas, que no hay nada que te pueda separar, sino que todo te debe unir a ese Jesucristo que es el que te libra de esa tribulación. Porque aun cuando estés en tribulación, dice que Dios pondrá la puerta de salida para ese problema. La angustia, estrechez, angustia, tristeza. ¿Sabes? La palabra nos enseña que en Él tenemos el gozo, que en Él tenemos la libertad, que Él es el que nos provee. O sea que en estos tiempos, cuando el enemigo nos dice, viste que te abandonó, que te dejó, estás ahora en tribulación, estás en angustia, es cuando nosotros tenemos que decir, no, es en el momento que yo tengo que acercarme más a la presencia del Señor. O persecución. ¿Cuánta persecución? ¿Qué persecución hemos vivido nosotros los que vivimos en esta parte del continente? Prácticamente no hemos recibido persecución. Persecución recibió la iglesia primitiva. Y así todos aquellos mártires que murieron en la iglesia primitiva, ninguno negaba a Dios. Ninguno negaba a Cristo en el momento de su martirio. Fíjense que cuando estaban en ese tiempo que los echaban a los leones, que los quemaban, los prendían fuego en hogueras, era tremendo, pero ellos morían declarando que Cristo era su Señor. Porque la palabra bien claro dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por Cristo, ese la ganará. La muerte es ganancia. Y sabes, la palabra dice que honrosa es la muerte de sus hijos ante el Señor. Porque cuando vivimos una vida en Cristo, naturalmente nuestro cuerpo se deteriora y algún día encontrará la muerte.
Qué bueno que ese día nos encuentre seguro de nuestro destino eterno, seguro de que ni siquiera ese proceso nos va a separar del amor, de la bendición y de la salvación que Dios preparó para cada uno de aquellos que creen en su nombre. Persecución, hambre, desnudez. El Señor dice que Él es el que proveerá. Así que en este tiempo, en este tema de hambre y desnudez, que es un tema prácticamente económico en estos tiempos, debemos creer en la providencia divina de Dios. Dice que Dios proveerá. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, porque es la fe la que mueve la mano de Dios. Desnudez, peligro, peligro o espada. Hoy vivimos tiempos peligrosos. La palabra nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3 que debemos saber esto, que estamos viviendo los últimos tiempos y que son peligrosos. Tiempos peligrosos. Y tiempos peligrosos porque por un montón de cosas, porque se aumentó la maldad. Pero también dice que por cuanto se aumentó la maldad, se aumentó la gracia. Así que Dios nunca podrá ser sobrepasado por la maldad, sino que su gracia crecerá, su amor crecerá, su cuidado crecerá. O espada. Espada dice que en la traducción griega de esta palabra espada era una daga pequeña que usaban traicioneramente algunos hombres para darle muerte. Y sabes, nos habla de que hasta la traición no debería, la traición de seres queridos, personas en las cuales tú confías mucho, porque tu confianza primeramente tiene que estar en Dios. Primeramente tiene que estar en Él, porque Él es el que no falla. Así que ninguna de estas cosas debería apartarnos del amor de Dios. Al contrario, nuestra seguridad en Él debería acercarnos para que nuestro proceso a la imagen de Cristo no se detenga ni se frene. Así que ante todas estas cosas dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y me encanta esto, con esto vamos terminando. Por lo cual estoy seguro, Pablo decía, estoy convencido, seguro, que estoy seguro de que ni la muerte, Pablo decía, él es el que decía que la muerte, para mí la muerte es ganancia. Y al vivir es Cristo. Así que Pablo dice, yo estoy seguro. A mí nadie me va a mover de esta seguridad. No me va a mover ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el pasar hambre, ¿sí? Ni el estar desnudo, o el peligro, o la traición a espada, me va a mover de esta seguridad. Ni la muerte, dice, ni la vida, ni los ángeles, ni las cosas espirituales, ni los principados, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los satanistas, ni lo presente, que es lo que estamos viviendo hoy, ni lo presente que podemos decir el COVID. ¿Sabes? Puedo decir de que he perdido la batalla si muero de COVID. He perdido la batalla si niego el amor de Cristo en mi vida. Pero obviamente la muerte algún día llegará, ya sea de cáncer, de COVID o de cualquier cosa, pero a ese momento tenemos que llegar con esta seguridad. Que Cristo no nos dejará hasta el último momento y cumplirá su propósito, porque fuimos llamados con un propósito, fuimos conocidos, llamados, escogidos, justificados, y terminaremos con esa seguridad de que seremos glorificados para vivir una eternidad con Cristo. No podrá, dice, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni aún lo que nos queda por venir. Lo que falta de mi vida, lo que me toque vivir, tengo una seguridad, no me apartará del amor de Cristo. Lo que me falta por vivir,
lo que me falta por padecer, por sufrir o también por disfrutar. Porque muchas veces el disfrute nos aleja de Cristo. Ni siquiera el disfrutar me va a separar del Señor, ni lo alto ni lo profundo. Y cuando vemos el ni lo alto ni lo profundo en la traducción griega, habla de lo más profundo del universo, lo más alto del universo y lo más profundo del universo. O sea que el amor de Dios, el amor de Cristo, se extiende mucho más que todo el universo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice Pablo, por si se le ha quedado algo en el tintero, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé qué es lo que estás pasando ahora. No sé si estás pasando algún momento de tribulación, de angustia, enfermedad. Pero sabes, no dejes que el enemigo use esta situación. O un pedido, quizás estás pidiendo por algo. ¿Sabes? Yo creo que la seguridad que tú tienes que tener si es verdaderamente eso que estás pidiendo lo mejor para tu vida. Conozco de personas que se han alejado de Dios porque están pidiendo una mujer y querían esa mujer. No, es que yo oro, llevo mucho tiempo orando por ella, y no llegó. Y se cansó de pedir porque piensa que Dios no quiere bendecirlo. Sin embargo, quizás no sea lo que Dios tenía planeado para ti. Dios tiene quizás algo mejor. Y no quiero decir que lo que usted estaba viviendo era malo, sino que no era la voluntad de Dios para su vida. Dios tiene algo mejor para ti. Quizás deberías cambiar tu oración y no cansarte ni perder la seguridad de que nada puede separarte del amor de Dios. Así que si hoy estás viviendo un momento de tribulación, un momento de enfermedad, de tristeza, de dolor, que eso te transforme a la imagen del Hijo de Dios. O que eso te acerque a la presencia de Dios, teniendo la plena seguridad como Pablo de que al final Dios te mostrará la victoria. Porque Él dice, tranquilo, porque la victoria está asegurada. Así que te aconsejo, como pastor, como siervo, a que te acerques, que te aferres, que nunca te sueltes de la mano de Dios, que no des un paso hacia atrás, sino siempre hacia adelante, hacia la presencia de Dios, siempre hacia el cielo, siempre buscando la presencia de Dios. Pablo dice que el Señor de todo lo libró. Y cuando vemos la historia de Pablo, él en cárceles, azotado, apedreado y dejado por muerto, náufrago, con hambre, con escasez, con desnudez. También dice que estuvo tiempos de leviandez, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en todo lo que le tocó vivir a Pablo, y él dice, y de todo me libró el Señor. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Esa seguridad es la que el enemigo quiere hacerte perder hoy. Es la que tú te tienes que negar a dejar. Cree en el Señor Jesucristo. Él te hace en todo más que vencedor. Y esta situación que te está tocando vivir hoy, eso Dios lo usará para tu bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Yo quiero orar por tu vida ahora. Padre, Señor bendito Dios, tu palabra que es poderosa, viva, eficaz, la que nos enseña, la que nos libra. Señor, esa palabra, bendito Dios, que es el poder del Evangelio en nuestras vidas, Señor, que hoy haya llegado a nuestros corazones. Que hoy podamos entender, Señor, que estamos viviendo en un proceso tan hermoso, bendito Dios, en el cual tú, Señor, nos aseguras una victoria. Señor, nos dice, tranquilo, que eres más que vencedor. Ya está todo planeado. Yo puse la salvación en tu vida. Yo te elegí. Yo te llamé.
yo te justifiqué. Señor bendito Dios, Padre, aún Señor, la salvación tú no la diste porque la salvación es por gracia y es por fe, y la fe viene, Señor, por intermedio de tu palabra. O sea que la fe también me la diste tú, Señor, para creer. No he hecho nada para ganar la salvación, Señor, ni soy digno, pero tú, Señor, por gracia me regalas esta salvación tan grande. Señor, que cada uno de los que están escuchando, Señor, en este momento, puedan ser bendecidos con esta palabra, Señor, puedan ser alentados, direccionados. Señor, bendito Dios, y aquellos que están pasando ahora alguna dificultad, bendito Dios, sean bendecidos con estas palabras y puedan tomar nuevas fuerzas, Señor, porque viene la victoria, viene la bendición, viene la tierra prometida, viene lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana. Señor, nos aferramos de esta palabra y nos declaramos más que vencedores en toda situación que estamos viviendo. Y declaramos, Señor, que la gran victoria viene, la gran victoria, la vida eterna, Señor, la cual tú nos has regalado por gracia y nadie nos puede quitar. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios bendiga tu vida. Nos encontramos el miércoles, sí, ya en el templo. Sí, nos encontramos el miércoles a las 19:30 horas. Media horita antes vamos a hacer para que estemos más holgados. Así que 19:30 horas el miércoles en la reunión general aquí en Ejército de los Andes 3902 de Rama Caída. Los espero. No me fallen. No le fallen al Señor. Que nada los separe del amor infinito de Dios. Los estamos viendo. Esto fue la Iglesia en Línea. Nos vemos. Chao, chao, chao y Dios bendiga sus vidas.